gracias a Él. Muy, pero muy buenos días. Un fuerte y gran abrazo para todos. Declaro sus vidas muy bendecidas en el Señor, creyendo siempre que nuestro Padre, en su amor incondicional, siempre trae para nuestras vidas, a pesar de cualquier situación X o Y, siempre trae paz. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reposa en la vida nuestra. Así que sean todos muy bendecidos. Disculpen un poquito el retraso, pero aquí estamos. Bienvenidos todos, un fuerte y gran abrazo. Vamos a iniciar hoy. Hay mucha tela que cortar y debemos necesariamente aprovechar el tiempo, ¿ok? Gracias por los que ya han comenzado a conectarse, y gracias también por todos aquellos que se conectarán a lo largo y ancho de esta transmisión. Fíjense bien, recuerdo nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Telegram, nuestro canal de YouTube, todo como Apóstol José Silva. Allí va a encontrar infinidad de temas que hemos conversado. Además, ya en Telegram tenemos no tan solo el tema en audio, sino también escrito, donde usted puede dejar sus comentarios. Para aquellas personas que nos solicitaron en alguna oportunidad el tema escrito en inglés, pues también ahí, gracias a la tecnología, hay también un tema, ¿ok? Ahí también puede verlos en inglés, de fundamentos básicos en gracia. Estamos viviendo. Ok, estamos por aquí nuevamente. Estamos en vivo, no sé si me están oyendo, hágame una señal por allá. Hágame una señal si me están oyendo, y vamos a continuar así, solamente que se grabe el audio. Y aunque usted no me vea, me extrañe por lo menos. Entonces, dígame si me está oyendo para yo continuar, por favor. Si se oye, ok. Imagínate, Calófera allá en España me oye. Un abrazo, Calófera. Ok, gracias. Vamos a continuar entonces. Fíjense, aunque no me pueda ver, por lo menos extrañeme. Bien, fíjense. Comenzamos a hablar de fundamentos básicos. Se fue la semana pasada, fundamentos básicos de la gracia, o fundamentos básicos de gracia. ¿Qué ocurre con estos fundamentos básicos de gracia? Porque quise crear ese fundamento. Quise crear ese fundamento porque hace 2000 años comenzó una dispensación de gracia. Dispensación esta que no ha sido tomada en cuenta, ojo, no ha sido tomado en cuenta, aunque se habla de gracia, no ha sido tomado en cuenta como un antes y un después. Un antes y un después de los acontecimientos históricos escriturales que marcó Jesús. La historia misma la historia está dividida en un antes y en un después de Cristo. Sin embargo, bíblicamente, teológicamente, por así decirlo, o voy a usar otra palabra para no meter la teología, tradicionalmente no se toma en cuenta, sino que la cruz está allí y la gente pasó la cruz como que si nada sucedió. Entonces nos encontramos en este tiempo aplicando doctrinas convertidas en dogmas sin tomar en cuenta que hemos pasado ya de muerte a vida, que hemos sido trasladados
del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, esto trae una serie de confusiones dentro de las iglesias, o dentro de los ministerios. Yo no me quiero meter con las iglesias, dentro de las congregaciones, dentro de los ministerios, trae una gran situación de, no voy a decir de confusión, porque la gente no está confundida, porque la gente de por sí tiene, con todo respeto, ¿no? Tenemos una mentalidad religiosa. Nuestro inconsciente colectivo es religioso. Nuestro inconsciente colectivo es religioso. Lo tenemos de nuestros ancestros. Por las múltiples religiones, por el politeísmo que tuvimos anteriormente. Entonces, basado en esto, quise hacer estas diferencias. Y yo dije la semana pasada, rápidamente para tomar en cuenta algunas de estas cosas, dije lo siguiente. Basé en lo que dice los Salmos 119, versículo 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Ok? Y Proverbios 4, 18, donde dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, tomando en cuenta esto, yo les dije en esa oportunidad que la palabra debería transformarse e ir más allá de ser lámpara en nuestros pies. ¿Por qué? Para que se convirtiera en una lumbrera en nuestro camino, que no tan solo señalara el camino por donde vamos, sino el camino hacia donde vamos, y que a su vez esto se convirtiera en una guía profética. ¿Por qué una guía profética? Porque nosotros, por lo general, somos reaccionarios. No sé si use bien la palabra, pero reaccionamos a las cosas. Y cuando nosotros tenemos la palabra como guía profética, nosotros vamos más allá de reaccionar, sino que somos de alguna manera proactivos, porque ya la palabra nos indica hacia dónde ir. Estoy hablando en cuanto a revelación se refiere, ¿ok? Estoy hablando de misticismo, que Dios me dijo, que me despertó a las 4 de la mañana para decirme. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando Dios, disculpen un segundito. Ok. Disculpen esta interrupción. Fíjense. Entonces, cuando la palabra, repito una y mil veces, la palabra, no es la palabra que a mí se me ocurrió, que Dios me dijo, que Dios me habló, porque si yo oigo una voz que me dice algo y que contradiga de alguna u otra forma los principios ya establecidos, porque en este momento hay un solo libro abierto, estoy hablando desde el punto de vista profético, hay un solo libro abierto, todavía no se han abierto los otros libros, hay un solo libro abierto, ¿ok? Un solo libro, se llama la Biblia, la biblioteca de 66 libros, ¿ok? Entonces fíjate, hablamos también de que después del discurso de Pablo, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, los hermanos le pidieron, después de su discurso, dice la Escritura que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, no creyó ninguna otra persona, sino los que ya estaban ordenados. Y ahí comenzamos. Hay un orden. ¿Ok? Hay personas que están ordenadas para vida eterna. Luego vimos en Efesios, que va a ser el texto clave para el día de hoy, Efesios capítulo 1:13 dice que en el Señor también nosotros fuimos sellados, cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creímos, fíjate el proceso, oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creímos, los que fuimos ordenados para vida eterna, entonces fuimos sellados. ¿Lo ves? Y entonces fuimos sellados con el sello
del Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia en la redención. En fin, hay unas arras, las arras es un anticipo. Luego, en Efesios 1:5 vimos 8 cosas bien interesantes, del 1 al 5. ¿Cuáles son esas? Que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados, fuimos adoptados hijos suyos, y hay una palabra clave: por el puro afecto de su voluntad. Escucha bien, no fue porque yo oré muchísimo, aleluya, no fue porque yo ayuné muchísimo e hice vigilias, no fue por eso. Dice que fue por el puro afecto de su voluntad. Además, esto ocurrió antes de la fundación del mundo. En otras palabras, yo no tuve nada que ver. Fue por gracia, señores. Fue por gracia. Por eso estoy hablando estoy haciendo un recuento del domingo pasado de los fundamentos básicos de gracia. ¿Ok? Luego nos dice, o dijimos en esa oportunidad, que estando muertos en el tiempo, en delitos y pecados, fuimos recibidos a vida. Fíjate bien, fuimos recibidos a vida juntamente con Cristo. ¿Ves? El cual nos resucitó, juntamente nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Es decir, nos bendijo en lugares celestiales predestinados y luego nos hizo sentar en esos lugares celestiales con Cristo. ¿Ves? Entonces, todas estas cosas, de una u otra forma, son las que nos van a ayudar a entender un poco sobre los fundamentos de gracia. ¿Ok? Entonces, así vimos grosso modo lo que estudiamos la semana pasada. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar hoy. Caramba, por aquí está Ramón Blanco y me está saludando. Ramón Blanco, un fuerte y gran abrazo, ministro de la palabra. Gracias, Ramón, por estar allí. Bien, fíjate esto, bien interesante o bien importante que tengamos en cuenta esto de la gracia. ¿Por qué? Porque si no estamos ministrando fuera de tiempo y estamos ministrando, aunque estamos ministrando palabra de Dios, no es la palabra de Dios para este tiempo. ¿Ves? ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Fíjate, todo esto es el recuento de la semana pasada, porque es interesante volverlo a recordar. ¿Ok? Ahora, en Romanos 8, capítulo 28 al 32, encontramos algo que yo diría que es una gran exposición de Pablo en cuanto a la gracia. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los que fueron ordenados para vida eterna. ¿Quiénes fueron ordenados para vida eterna? Aquellos que fueron ordenados para vida eterna fueron luego sellados y luego fueron, ellos aman a Dios por naturaleza, y como aman a Dios por naturaleza, una cosa es amar a Dios, otra cosa es amar la religión. Nosotros somos muy amadores de la religión. Endiosamos mucho a los hombres. ¿Ok? Entonces fíjate, aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, porque a los que antes de la fundación del mundo conoció, también los predestinó antes de la fundación del mundo para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Los ves?
Y a los que llamó, los justificó, los que justificó, los glorificó. Y todos estos, conforme a los que hemos venido hablando, son los que fueron sentados en lugares celestiales. Aquí, yo no me siento en lugares celestiales porque yo ayune, porque yo vigile. Hágalo si usted quiere, pero hágalo con una conciencia de depuración, no con una conciencia religiosa, porque la conciencia religiosa lo que hace es llevarnos, encadenarnos cada día más y más. Acuérdense que la palabra religión quiere decir religar, ligarte a algo sin que tú tengas la conciencia de ello. Y esto se necesita tener conciencia, que es otra cosa que no es otra cosa que conocimiento. Además de todas estas cosas que dije el domingo pasado, también agregué que en Juan capítulo 6, versículo 44, también una gran exposición hecha por el Señor Jesús. Él dijo lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Es decir, que esto es siempre voluntad del Padre, no es voluntad del evangelista, no es voluntad del pastor, no es voluntad del apóstol, ni del maestro, ni del profeta, es voluntad. Por eso es que cuando se habla de profeta, hoy día hay como una epidemia de profetas. O sea, es como una era profética, y no es que no haya era profética, o sea, no es que no estemos viviendo una era profética y apostólica, no quiero decir eso, sino que se han levantado una serie de profetas que profetizan miles de cosas, profetizan las muertes de presidentes, profetizan una cantidad de cosas, se vuelven más bien, parecen adivinos, ¿ok? Porque cuando tú agarras esas profecías y las filtras por la palabra de gracia, te encuentras que no tiene asidero. Y si no tiene asidero en la palabra de gracia, lo puede decir el profeta que recorrió la India, que recorrió África, que recorrió los 5 continentes. Y algo más. Es más, se fue nadando por el océano Atlántico y el océano Pacífico. Y lo puede decir quien lo diga. Pero si no tiene un fundamento, señores, y eso se lo digo también a las personas que forman parte de este ministerio, que a veces me hacen preguntas y yo, wow, me rasco la cabeza y digo, Dios mío, pero ¿dónde estamos, no? ¿En qué hemos creído? ¿En quién hemos creído? Porque usted simple y llanamente agarre una palabra profética y fíltrela. Si esa palabra profética no pasa, si la haya dicho quien la haya dicho. No, pero el pastor que dijo eso congrega 50,000 personas, hace 5 cultos dominicales. Hermano, no importa, lo filtraste por la escritura, por la palabra de gracia, por la cruz, y no pasó. No importa quién lo haya dicho, es más importante el pastor que tiene 50,000 miembros que el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Si eso es así, bueno, quédate con ese pastor. ¿Ok? No hay ningún problema con eso. ¿Ok? Ok, ahora bien, trayendo a memoria lo que dijimos la semana pasada, con este fundamento básico de gracia, podemos decir, bueno, somos bendecidos, escogidos, elegidos, ¿ok? Introducidos en el propósito eterno de nuestro Padre. ¿Ok? Hemos sido conocidos, hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados, muertos, sepultados, resucitados, glorificados, sentados a la diestra de Dios Padre, juntamente con Cristo. Hemos sido ordenados para vida eterna y hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Hay personas, como dije la semana pasada, que están esperando lo que dice el libro de Apocalipsis, que es ser sellados. Y la Escritura ya habla de que somos sellados. Recuerde que el libro de Efesios, desde el punto de vista profético, es un libro escrito en eternidad. Por favor, mira, fíltrame todo lo que diga Apocalipsis por el libro de Efesios. Pues si quieres no me lo filtres por ningún otro libro. Fíltramelo por el libro de Efesios solamente.
¿Ok? Tú lo filtras por el libro de Efesios. Simplemente no te pongas a buscar otros libros. Tienes que filtrarlo por la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo, esto es para los que no lo saben, son las 14 epístolas de Pablo. Porque la cruz de Jesús fue el madero que le escogieron los romanos. ¿Ok? Una muerte diabólica. Pero la cruz de Cristo, por donde debemos filtrar las cosas, son las 14 epístolas de Pablo. Si en las 14 epístolas de Pablo, que fue el arquitecto de la gracia, no me pasa lo que dijo Pedro Pérez, lo que dijo Juan y lo que dijo Pedro, lo que dijo Santiago, no me pasa. Y no pasó. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Simple y llanamente porque ese es el evangelio de la salvación. Esa es la palabra de verdad, según Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Anótalo y búscalo. Le hablo a los maestros también. Bien, fíjate, hoy yo quiero, como la segunda parte de estos fundamentos básicos de gracia, extraer unos principios escriturales, porque los principios escriturales tú los filtras por la cruz y pasan, entonces, amén. Y lo voy a llamar el poder de ser sellado. Así voy a llamar el mensaje de hoy, el poder de ser sellado. Y más allá de la palabra sellado, yo diría que es tener una impronta de parte de Dios para nosotros. Entonces, ¿por qué voy a hablar del poder de ser sellado? Porque el saber sobre este poder, el entender este poder, el comprender sobre este poder, nos permite caminar, andar y movernos conforme a nuestra medida de fe en la cotidianidad de nuestras vidas. Nos permite movernos muy a pesar de las vicisitudes, muy a pesar de las dificultades, muy a pesar de las circunstancias adversas, muy a pesar de todo lo que se pueda presentar en nuestras vidas. Hay algo que nos distingue de los demás. Como había una propaganda hace muchos años atrás que decía, el niño que toma nenerina se distingue de los demás. Entonces, aquí es un sello, una impronta, la escritura. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice que fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Yo no estoy esperando otro sello, ya yo fui sellado. Ahora, no es un sello que lo puede ver todo el mundo, no. Es un sello, escucha, es un sello, es una impronta interna, espiritual, que solo Dios y el sellado la saben. ¿Ok? Ok, gracias por todos los que están anunciando que se oye bien. Ok, perfecto, gracias. Fíjate, entonces, voy a ponerte algunos ejemplos para que tengamos idea en este tiempo de cuál es esa diferencia entre los que somos sellados y los que no son. Fíjate. Te pongo el primer ejemplo que fue con Noé. En el capítulo 6 del libro de Génesis, versículo del 1 al 8, puedes leerlo completo si quieres, ¿verdad? Comienza la historia de Noé. La escritura establece allí que el hombre se había pervertido. Dice que cuando los hombres sobre la tierra comenzaron a multiplicarse, ¿ok? A multiplicarse, se multiplicó también la maldad, se multiplicó también la corrupción, se multiplicó la prostitución, la promiscuidad, todo lo que emana del hombre. Y Dios dijo una palabra, una frase. Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. ¿Ve? Lo clasificó, dijo ya. ¿Lo ves? Cuando nosotros logramos entender nuestra parte adámica, nuestra parte carnal, cuando nosotros logramos, en otras palabras, lo voy a decir de otra manera, cuando nosotros logramos que nuestro espíritu pueda, en nuestro espíritu podamos entender lo que el alma, la parte almática, el sars del hombre, la carne del hombre, es
nosotros ya no contendemos con ellos. Por eso es que en nuestro ministerio, yo siempre le digo a los ministros, nosotros no fuimos llamados para contender, nosotros fuimos llamados para exponer la palabra. Si alguno la toma, nosotros ya entendemos que solo la van a creer los que fueron ordenados para vida eterna, indistintamente de la situación que esa persona esté. ¿Ok? Esa persona puede estar en este momento en un bar, puede haber amanecido en una parranda, sobre todo en estos 3 días de asueto. Pudo haber amanecido, pero si esa persona fue ordenada para vida eterna, él va a oír la palabra de verdad, él va a oír el evangelio de la salvación y por lo tanto va a creer en ello, y al creer en ello será sellado. Cuando digo será, me refiero que nosotros podamos entender que lo está, porque ya eso ocurrió, espiritualmente hablando, en la eternidad. Por favor, no es tu ayuno. Oh, voy a ayunar, voy a vigilar para que Petrica se salve, para que mis hijos dejen de tomar licor. Usted puede hacerlo si quiere, pero no le dé el crédito a eso, porque ya es algo que fue ordenado para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cuándo vamos a entender eso? Si es algo tan sencillo. Una cosa tremenda. Qué bueno. Bueno, fíjate, entonces tenemos el caso de Noé. La gente se multiplicó, igual que en este tiempo. En este tiempo, la corrupción, la maldad, la promiscuidad, el ladronismo, las distintas esferas sociales están contagiadas y contaminadas con cantidades de situaciones. La industria farmacéutica, todas las industrias corrompidas, no les importa realmente la salud de la persona, sino perjudicarlo. Pero la Escritura dice que muy a pesar de la situación que hubo en esa oportunidad en los días de Noé, Dios dijo, la Escritura establece, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, ese hallar gracia fue el sello. Viste, había en una generación perversa donde el designio del corazón del hombre era solamente el mal, había un hombre que tenía un sello que marcó una diferencia. ¿Lo ves? Ese ser marcó la diferencia, y como entre toda esa multitud, Dios vio a un hombre que era perfecto en su generación. Fíjate, no estoy diciendo que el hombre era un santo, pero era perfecto en su generación. Así sería la degeneración que había, que este hombre logró ser perfecto, y eso hizo que tuviera gracia delante de Dios, y eso fue el sello. Por eso, repito, el tema de hoy es el poder de ser sellado. Entonces, este hombre tenía un sello. ¿Cuál sello? Halló gracia. Él halló gracia. Y el haber hallado gracia fue su distintivo. Y como fue su distintivo, Dios lo llamó y le dijo: ven acá, ahora quiero que tú construyas un arca. Y el hombre comenzó a construir el arca en contra de sus propios pensamientos, en contra de los pensamientos de sus vecinos, en contra de los pensamientos de su familia, en contra de la adversidad actual, en contra del designio de los pensamientos del hombre, que era continuamente el mal. En contra de todo eso, el hombre comenzó a construir el arca porque tenía un sello. ¿Lo ves? Ahora te pongo otro ejemplo rapidito. Abraham y Sara eran unos ancianos. La Escritura dice en el capítulo 12 del libro de Génesis que cuando él salió de su tierra y de tu parentela tenía 75 años. Eran dos personas adultas totalmente.
Ahora bien, estas dos personas, según esa escritura, Dios le dice a Abraham, le dice, mira Abraham, bendito serás. Yo me voy a encargar de bendecir a los que te bendigan y me voy a encargar de maldecir a los que te maldigan. Esto es bien interesante porque a veces nosotros en un momento de ira maldecimos a la gente. Y la gracia es que Dios se encarga de eso. Ahora, nosotros tomamos enseguida la posición, le sacamos a Dios de un lado y no, déjame soltarle una maldición ahora mismo, jarrabaquilla, sabacaya, y soltamos la maldición y nos salimos del contexto de que Dios dice que benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan, que Él se va a encargar de eso. O sea, ahora fíjate, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el sello que tenía Abraham? En Génesis capítulo 12, del 1 al 3, encontramos que Dios le dice, y benditas serán todas las familias de la tierra en tu simiente. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Luego en el capítulo 22, versículo 18, después que él intentó, wow, escucho, a ver si me escuchan ahora. Aló, a ver si me oyen. Hasta ahora se estaba oyendo muy bien. Déjame colocar este. Ahora sí. Ok, perfecto. Voy a seguir. Bueno, entonces fíjate, en el caso de Abraham, luego en el capítulo 22, versículo 18, cuando Abraham ha dejado, fue a sacrificar a su hijo, en este acto viene otra expresión de Dios diciéndole, y benditas, y en tu simiente serán benditas, y ahora cambió la palabra familia por la palabra naciones. Dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso fue pasando de generación en generación, porque en el capítulo 26, versículo 4, la misma palabra que Dios le había dicho a Abraham, se la dice ahora a Isaac. Y de igual manera en el capítulo 28, versículo 14 del libro de Génesis, se la dice a Jacob. Estas tres generaciones tuvieron un sello. Ese sello fue la simiente. Eso no significa que nosotros no tengamos la simiente hoy. Eso lo hemos hablado en oportunidades, en otras oportunidades, pero más adelante tal vez hablemos un poco de eso. Pero yo estoy hablando hoy del sello. El sello entonces para Noé fue que halló gracia delante de Dios, de los ojos de Dios. El sello de Abraham fue la simiente. Ahora, ¿quién sabía que él tenía esa simiente? Nadie. Pero él tenía la palabra de Dios en su vida, que él era portador de una simiente, y ese sello en él lo hacía diferente en sus generaciones y diferente en su proceder, diferente en su hacer, diferente en su caminar, y por lo tanto él no necesitaba vestirse diferente, él no necesitaba ayunar 40 días, ni conocerse la Biblia de Génesis a Apocalipsis, porque ya él estaba sellado. Tenía un sello, el sello de la simiente. Este es en el caso de Abraham. Ahora hay otro ejemplo, que es el caso de Moisés. El caso de Moisés. En el caso de Moisés hay algo bien interesante. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos, nos dice, nos da una narrativa tremenda. El señor Esteban, wow, Esteban era conocedor de las Escrituras.
y nos da una narrativa. Entonces, cuando entra a hablar de Moisés, él dice que fue criado, educado, formado e instruido en todas las costumbres, tradiciones de la cultura mayor conocida en aquella época, fue la cultura egipcia. ¿Ok? Pero también dice que cuando cumplió los 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Y la pregunta es, dentro de esa instrucción egipcia, ¿cuándo se le dijo que los israelitas eran sus hermanos? Yo creo que en ningún momento. Pero no obstante, o sin embargo, creo que pronuncié mal una palabra allí, pero sin embargo, la Escritura establece que él estuvo 3 meses criado por sus padres. 3 meses. En esos 3 meses, ellos le formaron la impronta. Ellos agarraron y comenzaron a hablarle de quién era él. Y esa impronta, ese sello, se manifestó a los 40 años de vida. Ese sello prevaleció. Ese sello prevaleció por encima, escúchame, ese sello prevaleció por encima de las costumbres. El sello prevaleció por encima de la formación, de la instrucción y de la cultura egipcia. Porque muy a pesar de que él estaba siendo criado, educado, formado dentro de una cultura, dentro de él tenía un sello, tenía una impronta. Y el poder de ese sello, el poder de esa impronta, surgió en su debido momento. Y cuando surgió en su debido momento, dice la Escritura, le vino al corazón. Ese era su sello. Entonces, te estoy poniendo a Noé, que su sello fue el haber hallado gracia ante los ojos de Dios. El de Abraham, Isaac, Jacob fue la simiente divina, ellos portadores de esa simiente. Y luego en Moisés, que su impronta fue esos 3 meses. Fíjate que 3 meses prevalecieron sobre 40 años. Quiero que veas eso. 3 meses prevalecieron sobre 40 años. Por eso no es el tiempo que tú tengas en la religión. Es el tiempo en que la impronta, el sello de Dios puede surgir para manifestarse en su momento debido. Ahora, otro ejemplo, porque el tiempo está pasando, el ejemplo de David. ¿Cuál fue David? Como todos los conocemos, con todos sus defectos, él era un adorador y todo lo demás, era un guerrero, pero también hizo cosas que tú sabes que no estuvieron correctas dentro de los principios divinos de Dios. Pero sin embargo, David, dice, establece la Escritura, que fue un varón conforme al corazón de Dios. Esa era su impronta. Ese fue su sello. El sello de David fue que era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Cometí errores? Sí. ¿Hubo una vida de repente inmoral en la vida de David? Sí. Pero su corazón fue conforme al corazón de Dios. ¿Quién quita eso? Por eso es que nosotros a veces vemos que surgen una cantidad de cosas en personas y decimos, wow, pero ¿qué pasa aquí? Es que es conforme al corazón de Dios. Entonces, te he puesto 4 ejemplos antiguos testamentarios. Noé, Abraham, y junto con Abraham, Isaac y Jacob. Te puse otro ejemplo que fue el ejemplo de Moisés, te puse el ejemplo de David. Esos 4 son interesantes y son suficientes. Pero te pongo uno en el Nuevo Testamento, que es el Señor Pablo. Perseguidor de la iglesia,
asesino, religioso en extremo, pero tuvo un sello. Capítulo 9, versículo 15 del libro de Génesis. ¿Cuál fue el sello de este señor? Dice que Dios dijo de él: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Viste? Lo selló. Tenía un sello. ¿Cuál fue su sello? Fue un instrumento escogido. Y cuando nosotros somos eso, instrumento escogido, no importa cuál haya sido tu vida, no importa los errores que hayas cometido, no importa, porque es por gracia. ¿Ves? Nosotros los pastores, los ministros, agarramos los púlpitos a veces para condenar a las demás personas, para hablarles, hacerles entender cosas. Cuando yo me di cuenta que yo estaba haciéndole entender cosas a alguien que ellos no querían entender, dije: no, ahora le hablo a las cosas, porque los hombres con su libre albedrío pueden escoger oír o no oír, pero las cosas siempre van a oír. Y las cosas, cuando se unan las cosas que están arriba y las cosas que están abajo, como dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 10, entonces habrá la manifestación que de alguna u otra forma nosotros estamos esperando. Fíjate, estos 5 ejemplos que acabo de colocarte en cuanto a lo que es una impronta, en cuanto a lo que es el poder de ser sellado, lo aplico ahora a nuestras vidas, al día de hoy. La pregunta que nos podemos hacer: ¿hemos hallado gracia ante los ojos de Dios como la halló Noé? La respuesta sin duda sería sí, hemos hallado gracia, pastor, como la halló Moisés. En aquel tiempo cuando había la maldad prevalecía. La segunda pregunta es: ¿somos portadores de la simiente divina como lo fue Abraham, Isaac y Jacob? La respuesta es sí, sin duda. 3. ¿Nos ha venido al corazón todas estas cosas en un momento determinado? Respuesta sí. En un momento determinado, cuando nuestras vidas están peleando de repente una batalla X de salud, una batalla familiar, una batalla económica, de negocios, de empresa, estamos hundidos en alguna situación, nos viene al corazón que somos simiente divina y que hemos hallado gracia delante de Dios. Respuesta: sí. Ahora viene la otra pregunta: ¿somos varones y mujeres conforme al corazón de Dios? Respuesta: sí somos, pastor. Entonces vendría lo otro. Si hemos hallado gracia delante de Dios, si somos simiente divina, si esto nos ha venido al corazón y tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, entonces tú y yo somos instrumento escogido por Dios para anunciar, para llevar su nombre a las naciones, a los reyes y a las demás personas. Llevar su nombre, no querer que ellos crean en lo que nosotros creemos, que lo que nosotros más que todo creemos es en religión. Dios no dijo, eso es, Pablo será un instrumento escogido para hablar la palabra o para hablar de los 10 mandamientos o para hablar de los 613 mandamientos de la ley o Pablo va a ser escogido para hablar de Moisés. No, él dijo, para llevar mi nombre. Y por eso dice el apóstol en el mismo capítulo 1, versículo 13 de Efesios y 14, que fuimos sellados con el sello de el Espíritu Santo de la promesa. Entonces somos instrumentos escogidos para anunciar la palabra de Dios y llevar su nombre.
¿Te das cuenta? Eso es una distinción. Es una distinción que no me la gané yo, me fue dada por gracia. Y más temprano que tarde, mis queridos hermanos y amigos, esto ha de manifestarse. La semana que viene vamos a continuar extendiendo un poco sobre estos temas del sello. Fíjate. Pero para cerrar el día de hoy, para que esto que te voy a dar como conclusión cierre el mensaje de hoy. Cuando digo cierre, concluya el mensaje de hoy. Fíjate. Si hay aumento de luz, es porque hay mayor tinieblas, indudables. Entonces Dios en este tiempo va a aumentar nuestra luz porque las tinieblas son mayores. En nuestro país, Venezuela, las tinieblas están en todas las esferas de poder. Ahorita está prevaleciendo las tinieblas. Por eso necesitamos mayor luz. No mayor religión, mayor luz. Y luz es revelación. Mayor luz en la palabra. Mayor luz en las palabras que decimos, en los actos que hacemos. Por eso la palabra cobra vida. Y ahí está en un post, ahí está colocado que la palabra debe dejar de ser lámpara a nuestros pies e ir más allá, ser lumbrera en nuestros caminos, para que no tan solo alumbre el camino por donde vamos, sino el camino hacia donde vamos y se convierta en una guía profética, es decir, que nos anuncie qué puede suceder y qué no puede suceder, no de la manera mística, sino de la manera escritural, bajo el filtro de la gracia. Esto es importante. Bien. En segundo lugar, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, con esto estoy cerrando. La Escritura nos dice que somos linaje escogido. Somos real sacerdocio como número 2. Somos nación santa como número 3. Y como número 4 dice, somos un pueblo adquirido por Dios, oído ahora, con un propósito. ¿Cuál? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate bien que dice, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Te das cuenta que es irreverente, es ir contrario a la palabra, utilizar los medios de comunicación, las redes, los púlpitos, para yo ponerme a hablar de los defectos de cualquier otro pastor, de ponerme a hablar de los defectos de otro ministerio, de ser un paparazzi evangélico, buscando los errores que cometen los demás pastores. Ahorita hay ministerios, entre comillas, si es que se pueden llamar ministerios, pupulan en las redes, que son paparazzis, buscando las fallas que pueda tener un predicador en su discurso, las fallas que puede tener un cantautor en sus cánticos de adoración o de alabanza. Entonces, ¿para qué? Para criticarlos y anunciarlos, decirles que son diablos, y hasta homosexuales le han dicho. Pero hermano, pero escúchame. Lee primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Si es que no lo has leído nunca. Y lee allí, que allí dice clara y específicamente que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No para andar criticando a los demás, por Dios. Con esto cierro. En Éxodo capítulo 9, versículo 6, dentro de las distintas plagas que Dios envió por medio de Moisés para el pueblo de Egipto, para hacer señales, para que encabezado por Faraón, dejara ir al pueblo de Dios de aquella época a rendirle culto a nuestro Padre en el desierto, y estos por supuesto se opusieron. Dentro de esas plagas él envió varias bien interesantes, que se las voy a mencionar ahora mismo rapidito. La primera que les voy a mencionar es la plaga del ganado.
Sobre todo el ganado de Egipto hubo muerte, pero para el ganado del pueblo de Dios no murió ninguno. ¿Por qué? Porque ese ganado pertenecía a los sellados. ¿Ves? Por eso Moisés escribió: caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. ¿Lo ves? Sabía el por qué él pudo hacer esa escritura. Luego en el versículo 26 del mismo capítulo 9 está la plaga del granizo. Dice que hubo una plaga de granizo, cayó en todo el pueblo de Egipto, en todas las entidades de Egipto, pero en Gosén, que era el lugar donde estaban los sellados, no cayó granizo. Otra, en el capítulo 10, versículo 22 al 23, está la plaga de las tinieblas. La escritura dice que la gente egipcia por 3 días no podía ver el uno al otro. Y sin embargo, en las habitaciones de los sellados de Dios, hubo luz. ¿Por qué ocurrió esto? Porque es el poder de ser sellado. Cuando entendemos eso, nosotros podemos caminar mirando a nuestro alrededor, mirando inclusive gente que está en mejor situación física, psíquica, inclusive económica que nosotros, y nosotros decir: pero ellos no tienen el sello, yo lo tengo. Es que esto, ojo, y esto es muy importante, que esto no nos vuelva presuntuosos, ¿ok? Cambiemos la presunción por la fe. No es presunción, es fe. Señores, son 2 cosas distintas. Entonces fíjate, luego vino la muerte de los primogénitos, pero Dios había dicho que en su pueblo no habría mortandad. ¿Por qué? Porque tenían una impronta, la sangre. Sellados, habían sido sellados. Y por último, en Éxodo 11:7, la escritura dice que Dios hizo diferencia entre los egipcios, y los israelitas. Entonces, ¿por qué Dios hizo esa diferencia? Señores, hizo esa diferencia porque era su pueblo escogido, era su pueblo sellado. Y si nosotros estamos dentro de lo que dice Primera de Pedro 2:9, tú y yo también somos sellados. Y al ser sellados, hay una distinción, hay una gran diferencia entre el justo y el injusto. Ahora bien, con esto cierro, fíjate. En los evangelios está esta expresión, que el Señor hace salir el sol para justos y pecadores, y eso es cierto. ¿Es cierto que el Señor hace salir el sol para justos y pecadores? Sí. También es cierto que la cizaña crece juntamente con el trigo. Sí. Pero hay una diferencia. La Escritura dice que llegará el momento en que Dios separará a los justos de los impíos, y que Dios separará al trigo de la cizaña. ¿Y cómo va a saber Dios eso en medio de esa cantidad de trigo y de cizaña que están juntas? Porque tienen un sello. Señores, el poder de ser sellados. Tenemos el sello, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, porque hemos oído la palabra de verdad, hemos oído la palabra de salvación y hemos creído en ella. Y eso nos da la credencial para ser sellados con el sello del Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, es un adelanto. Y ese sello nos permite entender eso y comprenderlo, nos permite andar en medio de las tinieblas como una luz, para que las tinieblas no prevalezcan sobre nosotros, sino que nosotros prevalezcamos sobre ellas. Ese es el mensaje. Somos sellados. El poder de ser sellados. No es que vamos a ser sellados no, ya fuimos.
Y ya hoy, con todos los textos y las historias bíblicas que te he narrado, es más, creo que es suficiente, tal vez no más que suficiente, pero creo que es suficiente para entender y comprender que podemos andar en medio de la situación y de las circunstancias que hay, con la frente en alto, con el pecho erguido, derechos y hacia adelante, caminando siempre siendo guiados por el Espíritu de Dios, simple y llanamente, porque en nuestra mente y en nuestro corazón hemos entendido que somos sellados. Señores, sean todos muy bendecidos. Un fuerte y gran abrazo. Que la cobertura divina de nuestro Padre esté siempre con ustedes. Y recuerde que como sellados tengamos un código de honor. Vivir en la verdad, vivir en justicia, vivir en rectitud e integridad de corazón, procurando hacer siempre lo que a Dios nuestro Padre le agrada. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, prevalezca y reine en tu vida y en tu familia. Bendecidos todos, un fuerte y gran abrazo para todos, para los que se congregaron, se conectaron desde otra parte del país. Muchas gracias. Bendecidos todos. Abrazos y que la paz de Dios esté siempre en sus vidas. Saludos a Darwin allá en Francia, a Calófera en España, a Ramón Blanco en Colombia, a Gustavo y su familia en Santo Domingo y a todos los otros que no pude apreciarlos allí en las redes mientras nos enviaban mensajes. Bendecidos todos, un gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Disculpen el problema que se ha presentado porque no salió la imagen, pero salió el audio. Esto de que no salió la imagen es para que me extrañen. Bendecidos todos, un gran abrazo.